Bienvenidos a la tercera Feria Virtual del Libro de Jauja. El día de hoy tendremos la conferencia Mujeres que el tiempo no logró callar junto a la embajadora cultural Mónica Cortés. Pueden comenzar, gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas quienes nos ven desde Chile, con mi compañera Susana Garrido, quien hoy nos ha traído un tema especialmente para día sábado, para la conversa, para la discusión, para que usted en casa también vea que las mujeres de Mupala conversamos de temas difíciles como este, que es ese lapso de tiempo que las mujeres tratamos de comunicarnos, tratamos de alzar la voz, tratamos de hacernos nuestro espacio y que hoy Susana Garrido lo va a contar magistralmente. Así que, sin más, con ustedes, nuestra profesora Susana Garrido, que hoy nos trae una conferencia con un nombre particularmente llamativo de día sábado. Mujeres que el tiempo no ha logrado que se callen, que guarden silencio. Susana, todo tuyo los micrófonos. La historia recuerda a quienes cambiaron el mundo, la literatura también recuerda a quienes lo sostuvieron. Las mujeres siempre estuvieron allí, antes de que existieran las fronteras, antes de que se escribieran los tratados, antes que los vencedores levantaran monumentos para recordar sus nombres, ellas ya estaban allí. Muy buenas tardes, para mí es un honor como siempre poder estar con ustedes compartiendo aquí junto a mi querida amiga Mónica y quisiera comenzar invitándolos a mirar la historia desde un lugar diferente, no desde los campos de batalla, no desde los palacios, no desde los grandes discursos, sino desde esos lugares donde aparentemente nunca ocurría nada extraordinario, porque muchas veces creemos que la historia sucede únicamente cuando se libra una guerra, cuando se firma un tratado o cuando un gobernante toma una decisión que cambia el destino de un país. Sin embargo, mientras todo eso ocurre, había mujeres que seguían despertando antes del amanecer. Había madres que preparaban el alimento de sus hijos, sin saber si esa noche volverían a reunirse alrededor de la mesa. Había jóvenes que miraban a sus padres partir, a sus hermanos, a sus esposos, hacia una guerra cuyo final nadie podía asegurar. Había mujeres que cuidaban enfermos, que sembraban la tierra, que mantenían vivas las tradiciones de sus pueblos, que enseñaban a nuevas generaciones aquello que ningún libro podía enseñar. Ellas también estaban haciendo historia, solo que nadie la estaba escribiendo. Durante años leí con verdadera pasión la historia de Chile. Tengo que confesar esa fijación, ¿ya? Me fascinaban los grandes procesos históricos, los cambios sociales, las transformaciones políticas, las luchas por la independencia, los conflictos entre culturas, las decisiones que modificaron el rumbo de nuestro país, ¿ya? En este caso Chile. Pero mientras más leía, más creía en mí y más crecía también en mí una sensación difícil de explicar. Sentía que faltaba alguien. No sabía exactamente quién. Solo percibía un enorme silencio en todas esas páginas de historia que yo iba leyendo y que iba devorando cada vez que tomaba un libro. Eh, un silencio que no habla de ausencia, sino que habla de olvido. Y fue en ese entonces cuando comencé a hacerme una pregunta que con el tiempo terminó cambiando completamente mi manera de escribir. ¿Dónde estaban las mujeres? No porque creyera que no habían existido. Sería una locura, eso sería absurdo. Las mujeres siempre han estado presentes en todos los procesos históricos de la humanidad. La verdadera pregunta era otra. ¿Por qué sabíamos tan poco acerca de ellas? ¿Por qué conocíamos con detalle las estrategias militares de una batalla, pero casi nada de quienes continuaban sosteniendo la vida mientras esa batalla ocurría? ¿Por qué aprendíamos los nombres de grandes varones valerosos que firmaban los tratados y desconocíamos los nombres de tantas mujeres que enfrentaban las consecuencias de esas decisiones? Comprendí entonces que la historia posee una enorme virtud.
conserva los acontecimientos, pero también posee una limitación que es inevitable. No puede contarlo todo, no porque no quiera, sino porque resulta imposible registrar cada vida, cada emoción, cada experiencia humana que ocurre alrededor de un hecho histórico. Los archivos nos dicen cuándo ocurrió una batalla, quién venció, quién perdió, cuántos soldados participaron, qué consecuencias políticas tuvo, pero rara vez pueden contarnos cómo fue aquella noche para una madre que esperaba el regreso de su hijo. No pueden describir el miedo de una joven que veía transformarse el mundo que había conocido desde niña. Tampoco puede registrar el temblor de unas manos al despedirse de alguien que quizás nunca volverá. No porque esas historias fueran menos importantes, simplemente porque nadie las escribió. Fue justamente allí donde comprendí el verdadero lugar que ocupa la literatura. Muchas veces pensamos que la literatura existe únicamente para entretenernos, para emocionarnos, para hacernos viajar a otros mundos, que obviamente que sí. Hace todo eso, estamos de acuerdo, hace todo eso la literatura. Pero creo también muy profundamente que la literatura tiene otra misión, quizás mucho más silenciosa y mucho más necesaria. La literatura puede acercarse a los espacios donde la historia ya no alcanza. Puede imaginar aquello que los documentos no registraron. Puede reconstruir emociones. Puede también volver o devolver humanidad a quienes quedaron reducidos apenas a un nombre o en muchos casos ni siquiera eso, a un número. Siempre he pensado que los historiadores y los novelistas caminaron por senderos distintos, pero con un mismo horizonte. El historiador busca comprender lo que ocurrió, el novelista intenta comprender cómo se sintió vivir aquello. Ninguno reemplaza al otro, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Se complementan, porque una nación necesita conocer sus hechos, pero también necesita comprender el corazón de quienes vivieron. Y fue precisamente desde esa convicción que comenzó mi camino como novelista, entre comillas, histórica, que creo que es eh, muy osado decirlo que soy eso, pero me gusta mucho ese trabajo de recopilación y de poder escribir desde esa mirada. Yo no escribí para cambiar el pasado, nadie puede hacer eso, sino que escribí para eh, mostrar esa necesidad que sentía de escuchar esas voces que parecían haberse perdido entre documentos, entre fechas, entre acontecimientos. No buscaba yo heroínas perfectas. Nunca me han interesado los personajes perfectos. Buscaba mujeres profundamente humanas, como Mónica, como usted que nos está escuchando, como su mamá, como su abuela, como su hermana, como yo. ¿Ya? Mujeres capaces de amar intensamente, de equivocarse, de sentir miedo, de levantarse después de caer, de resistir cuando parece que ya no quedan fuerzas, porque creo que allí está la verdadera grandeza, no en quienes nunca caen, sino en quienes a pesar de todo deciden seguir caminando. Con el paso del tiempo fui entendiendo también, a medida que iba avanzando en este viaje que le estoy contando, eh, me encontré con que algo que yo jamás me había imaginado. Mientras yo creía que estaba investigando la historia de Chile, en realidad estaba buscando una conversación. Pero una conversación con aquellas mujeres cuyos nombres el tiempo intentó borrar. Y entonces aparecieron en esa conversación dos mujeres, eh, dos épocas, dos mundos completamente distintos, pero una misma fuerza interior. Una buscaba comprender el significado de la libertad, una de esas mujeres, y la otra mujer trataba de preservar, luchaba por preservar la memoria de su pueblo. Y sin saberlo, ambas terminaron enseñándome mucho más de lo que yo podía enseñarles a ellas.
hay una pregunta que suele repetirse cada vez que alguien descubre eh, que yo escribo de esta forma, ¿ya? Y la pregunta parece sencilla, porque dice, ¿por qué eligió escribir sobre el pasado? Y durante mucho tiempo respondí diciendo que me apasiona la historia, y que es cierto, me gusta mucho, ¿sí? Pero con el tiempo, a medida que fue pasando los años y que fue también pasando los libros que fue escribiendo, comprendí que esa respuesta estaba incompleta. No escribo porque el pasado me interese más que el presente. Escribo porque creo que el pasado sigue respirando en nosotros. Cada ciudad guarda la memoria de quienes la habitaron. Cada pueblo conserva una historia que nunca llegó a escribirse completa. Cada familia transmite recuerdos sobre eh, quienes vivieron. Y esos recuerdos sobreviven de generación en generación, incluso cuando ya nadie sabe exactamente cómo comenzaron, o quién lo dijo, o quién lo contó la primera vez, ¿sí? Y esa memoria muchas veces invisible termina formando parte de lo que nosotros hoy día somos. Quizás por eso me mueve tanto escribir novelas en ese contexto, porque siento que de alguna manera cada personaje recuerda que nadie llega al mundo completamente solo. Todos caminamos acompañados por quienes estuvieron antes, por nuestras abuelas, por nuestros bisabuelos, por quienes construyeron el lugar donde hoy nosotros vivimos, por quienes defendieron un lenguaje, una tradición, una manera de comprender la vida. Y sin embargo, muchas veces olvidamos agradecerles, no porque seamos ingratos, no porque simplemente dejemos de reconocer o conocer su historia, pero cuando la historia deja de contarse, pasa algo súper triste, que lentamente comienza a desaparecer y después ya nadie recuerda. En ese tiempo comprendí que escribir también era una forma de resistencia. Vivimos en una época donde todo ocurre con enorme rapidez. Las noticias duran apenas unas horas, las imágenes desaparecen deslizando un dedo sobre la pantalla, la información se multiplica a una velocidad impresionante. Pero la memoria necesita exactamente lo contrario. Necesita tiempo, necesita detenerse, necesita escuchar, necesita mirar con calma aquello que parece poquita cosa, insignificante. Quizás por eso sigo creyendo que la novela tiene un poder profundo, porque la novela nos obliga a detenernos. Nos obliga a detenernos, nos invita a caminar junto al personaje, a respirar con él, a sufrir con él, a comprender decisiones que vistas desde fuera podían parecer incomprensibles. Y allí ocurre algo maravilloso, que de pronto dejamos de observar la historia desde lejos y comenzamos a habitarla junto con nuestro personaje. Bueno, yo como profesora, como profe, que acá nosotros de los profes en Chile, he tenido el privilegio de trabajar durante años, muchos años ya, con jóvenes. Y ellos, uno los ve y me han enseñado algo muy valioso. Cuando la historia se presenta únicamente como una sucesión de fechas, nombres y acontecimientos, muchas veces parece lejana. Pero cuando descubrimos a las personas que vivieron esos acontecimientos, todo cambia. Porque la historia deja de ser una asignatura, se convierte en una experiencia profunda humana. Y hay que contarla desde esa forma. Lo que nosotros disfrutamos hoy día es porque otro hizo esto, otro sufrió, otro se sacrificó, otro luchó para que tú hoy día tengas esto, ¿sí? Entonces, creo que ahí precisamente la literatura encuentra uno de sus mayores sentidos, que no pretende sustituir la historia, pretende acercarnos a ella desde la emoción, ¿sí? Nos recuerda que detrás de cada proceso histórico hay personas que sintieron miedo, que amaron, que perdieron, que soñaron, que esperaron y sobre todo que tomaron decisiones. Fue en eso entonces que comprendí que las mujeres de mis novelas no podían ser heroínas, como les decía, perfectas, hermosas mujeres que necesitaban una serie de otros factores para poder desarrollarse dentro del texto, ¿sí? No, pues no tenían que ser así.
porque tenía que haber momentos en que ellas tenían que comenzar a caminar solas, como suele ocurrir cuando un personaje deja de ser una idea y empieza a convertirse en alguien con voz propia. Eh, por lo tanto, o sea, cuando uno comienza a escribir, eso te exige que tienes que escuchar aquello que el personaje necesita decir, incluso cuando no coincide con lo que el autor había imaginado. Yo siempre hago esta reflexión y la comento, Mónica me sonríe desde allá, eh, porque se nos escapa de las manos. A mí muchas veces se me escapa de las manos el personaje y yo digo, madre, ¿cómo llegaste ahí? ¿Qué hacemos ahora? ¿Ya? Y ahí comienza la verdadera creación literaria, cuando dejamos de controlar la historia y empezamos a servirla. Con el tiempo también fui descubriendo que jamás busqué conscientemente que las dos protagonistas de las novelas que hoy me convocan y con las cuales vamos a conversar y vamos a analizar un poco, eh, nacieran en épocas diferentes. O sea, una vivió en los años en que Chile buscaba convertirse en una nación independiente, la otra pertenece al mundo mapuche, a nuestros pueblos indígenas, y cargaba ella sobre sus hombros la memoria de un pueblo. Aparentemente no tenían nada en común una con la otra, ¿sí? Pero mientras escribía, y una vez que ya se terminaron esto y uno hace esa pausa, eh, uno comprende que ambas estaban haciendo exactamente lo mismo. Las dos luchaban por conservar algo que consideraban esencial. Una defendía su libertad, la otra defendía su identidad. Y entonces, como podríamos decir, a ver, se iluminó mi, mi mente y me di cuenta de que la verdadera protagonista de mis novelas nunca fue una persona, fue la memoria, porque la memoria también necesita que la defiendan, también necesita que alguien la escriba, también necesita que se transmita. Y quizás en esa sea una de las más hermosas tareas que yo como en mi humilde versión de escritora em, podría asumir, convertirse por un instante en guardián, perdón, de aquellas voces que el tiempo estuvo a punto de borrar, ¿sí? Fue en esa convicción que apareció la primera de ellas, una mujer cuyo nombre parece hablarnos de un acontecimiento político porque se llama Independencia. Aquí tengo el librito, ¿sí? Ella se llama Independencia, pero que en realidad nos habla de una conquista mucho más profunda, porque antes de ser el nombre de una novela, Independencia fue una pregunta. ¿Qué significa ser verdaderamente libre? Y esa es la pregunta con la que quisiera eh, invitarlos a trabajar esta primera historia, ¿sí? Aquí la muestro de nuevo, Independencia, ¿sí? Las mujeres que sí existieron, mujeres cuyos nombres desconocemos, mujeres que nunca ocuparon lugares, ahora quizás un poco distinto, pero eso es ahora, lugares en los libros escolares, porque vivieron en uno de los momentos más decisivos de la historia de Chile. Cuando escuchamos la palabra independencia, casi todos pensamos en un país. Apuesto que usted también lo pensó cuando escuchó, yo dije independencia, usted que, de la independencia. Y pensamos en un proceso político, en una guerra, en una construcción de una nación, ¿cierto? Pero mientras escribía independencia, descubrí que esa palabra podía entenderse desde otro lugar. ¿Qué significa ser independiente cuando el mundo entero decide por ti? Me estoy contextualizando en ese tiempo, 1800, 1810.
¿Qué significa ser libre cuando has nacido en una época en la que tu destino parece estar escrito incluso antes de aprender a leer y a escribir tú misma? ¿Sí? ¿Qué significa elegir cuando otros ya han elegido por ti? Esas preguntas comenzaron a acompañarme durante mucho tiempo antes de escribir la primera página y comprendí que mi protagonista no podía ser únicamente una mujer que viviera durante la independencia. Tenía que convertirse en una mujer que buscara su propia independencia, porque existe una enorme diferencia entre la libertad de un país y la libertad de una persona. Un país firma un acta, puede declarar su autonomía, puede cambiar de gobierno, pero la libertad interior nunca se decreta, po. La libertad interior se conquista. Y muchas veces esa conquista resulta ser mucho más difícil que cualquier otra cosa. Mientras investigaba sobre la época, encontré abundante información, obviamente, de campañas militares, de estrategias, de acuerdos políticos y personajes que marcaron el nacimiento de Chile como república. Sin embargo, pese a toda esa cantidad maravillosa de información, seguía faltando algo. Seguía preguntándome cómo habrá vivido todo aquello una joven, mestiza, eh, huérfana. ¿Cómo habrá sido? ¿Qué habrá sentido al ver cambiar el mundo que conocía? La sacan de un lugar, la llevan a otro. ¿Qué sueños podría permitirse tener? ¿Qué renuncias debía aceptar simplemente por haber nacido mujer? Qué heavy eso, miren. ¿Qué había que... No podías aspirar porque como eras mujer, no podías aspirar a eso tú, ¿ya? Y aquí apareció la maravillosa literatura, que no vino a corregir la historia, vino a completarla desde la imaginación responsable. Pero cuando escribimos una novela histórica no inventamos el pasado, intentamos devolver humanidades a quienes lo habitaron, la humanidad a quien lo habitaron, ¿sí? Eh, Hay una frase que me gusta siempre repetir cuando hablo de este género que digo, los historiadores reconstruyen acontecimientos, los novelistas reconstruyen experiencias humanas. Y ambas miradas son necesarias. Ninguna está por encima de la otra. Mi protagonista comenzó a crecer precisamente desde esa necesidad. No quería yo convertirla en una heroína, quería que sintiera miedo, que se equivocara, que amara profundamente, que se resistiera, que peleara, porque creo que allí comienza la verdadera libertad cuando uno tiene el valor para tomar las decisiones. Ni siquiera cuando desaparece el miedo, sino cuando decidimos avanzar a pesar del miedo, porque el miedo, no es que no tengo miedo, no, el miedo me acompaña diariamente, creo yo, pero yo a pesar de eso avanzo. Eh, las revoluciones más profundas casi siempre comienzan en el silencio. Y ahí me acuerdo de un texto que trabajé con mi estudiante el día viernes, de la doctora Boreman, que se llama El elefante ocupa mucho espacio. Así que búsquenlo, es maravilloso. Parte en silencio. Las revoluciones parten en silencio. No parten en un campo de batalla. Comienzan dentro de la persona, en ese instante preciso en que alguien decide dejar de vivir únicamente para satisfacer las expectativas de los demás. Y creo que eso tiene una profunda relación con la actualidad. Aunque hayan pasado más de 200 años, hoy seguimos hablando de libertad, pero también seguimos preguntándonos cuánto de nuestras decisiones nos permiten avanzar y cuánto de esas decisiones nos pertenecen realmente, ¿sí? Em, por eso creo que independencia no habla solamente del siglo XIX, habla también del presente, habla de cualquier persona que alguna vez ha tenido el valor de cambiar el rumbo de su propia vida. Si tuviera que resumir esta novela en una sola idea, diría que habla del coraje de elegir, porque cada elección importante implica renunciar a algo y toda libertad tiene un precio. Quizás por eso eh, nunca he entendido la independencia únicamente como un acontecimiento político.
más bien como una conquista profundamente humana. Y bueno, y mientras terminaba de escribir esta novela y me estaba despidiendo de Independencia, eh, la vida tenía preparada para mí otra mujer, otra mujer que me enseñaría que existe algo todavía más difícil de conquistar que la libertad, que es conservar la identidad. Y ahí fue donde apareció Lumi. Lumi, que es el diminutivo del personaje, siempre tiene un nombre ya muy honorable, muy profundo. Y con ella comenzó otro viaje. Aquí está la Lumi, ¿sí? Eh, un viaje hacia la memoria, hacia el territorio. Para los amigos que no nos conocen en Chile, nosotros estamos en la región de la Araucanía, en Villarrica, o sea, región de la Araucanía es la región que tiene mayor concentración de pueblo indígena mapuche, ¿sí? Es como el, el tronco de la raza, ¿sí? Entonces, ese viaje también lleva a conocer un poco la resistencia silenciosa de un pueblo, sobre todo hacia una pregunta que sigue siendo urgente en cualquier lugar del mundo, creo yo. ¿Qué ocurre cuando un pueblo deja de recordar quién es? Cuando se le olvida de dónde viene, ¿sí? Y eso es lo difícil. Yo ya tenía claro que había comprendido que la libertad era una de las mayores aspiraciones del ser humano. Eso ya estaba anquilosado ya en mi pensamiento. Pero ¿qué ocurre cuando aquello que está en peligro no es la libertad de una persona, sino la memoria de un pueblo? ¿Qué pasa ahí? Y esa pregunta me llevó al sur de Chile, a nuestra región, me llevó a los bosques, a los ríos, a la lluvia, al Gualmapu, ¿sí? Allí fue donde comenzó a nacer Guaychafe, la última princesa araucana. Confieso que escribir esta novela fue muy distinto a todo lo que había hecho antes, porque comprendí que no bastaba con investigar fechas o acontecimientos. Necesitaba acercarme con profundo respeto a una manera distinta de comprender el mundo. Y ese fue quizás el primer aprendizaje que recibí. Comprendí que muchas culturas donde la memoria no viene solamente en los libros, sino que viene en la palabra y vive en la palabra, en los relatos de los mayores, en la naturaleza, en los símbolos, en la espiritualidad, en el lenguaje. Comprendí que cuando una cultura pierde su memoria, pierde mucho más que su pasado, pierde parte de su alma, de su identidad. Y ahí cuando escribí esta novela hubo una palabra que comenzó a acompañarme constantemente, huaychafe, huaychafe. Muchas veces esta palabra se traduce simplemente como guerrero. Sin embargo, mientras más investigaba, más comprendía que esa traducción era como insuficiente al concepto. Porque Huaychafe no es solamente quien combate, también es quien protege, quien cuida, quien permanece firme frente a la adversidad, quien asume una responsabilidad que va mucho más allá de sí mismo. Y en ese momento algo cambió la novela. Lumi no debía convertirse únicamente en una guerrera, debía convertirse en una guardiana, una mujer capaz de comprender que existen batallas que no se libran con armas, sino con qué cosa, con la memoria, con la identidad.